una cosa que no me gusta en el estudio y quiero mostrarles qué es, vengan. Esta cosa está justo en la entrada y no sé, a mí no me gusta, siento como que no se ve nada crafty y es lo primero que ves cuando entras porque acá está la puerta. Entonces cuando alguien viene de visita o cuando simplemente entramos, vemos esto y a mí no me gusta ver esto. Así que el día de hoy vamos a transformarlo para hacerlo mucho más lindo utilizando nuestros poderes crafty. Probablemente se preguntarán para qué utilizaba esto y al principio era la base para poner el fondo en el que grababa los videos. No sé si se acuerdan que eran unos cuadritos como de colores. Para eso servía y como ahora ya no lo utilizamos para los fondos porque ya tenemos el estudio, está en la entrada y pues no tiene nada, simplemente esta tela que no me gusta. Así que vamos a quitársela y lo transformaremos. Y si tienen dudas, esto lo construimos nosotros. Son estos tubos como de PVC, no sé si alcanzan a verlo. Es todo DIY. ¡Lista! Esta tela la voy a guardar porque nos puede servir. Quizá la podamos teñir, no sé, estoy teniendo muchas ideas. Esta tela tiene años en esta cosa de aquí. Y ahora el plan es hacer una pared de flores con esta estructura. Entonces yo creo que necesitamos comprar unicel o algo parecido al unicel y muchas flores, así que tenemos que ir de compras. Decidí que no voy a comprar unicel para la base, vamos a utilizar malla, así que vamos a utilizar de esta. Bueno, no, esta es la que le hice en pollera, nosotros vamos a utilizar esta. Bueno, esta chiquita, pajarera, para poder poner las florecitas aquí a través de los hoyitos. Y vamos a necesitar 4 metros. Venimos a ver si las flores aquí son más baratas. Estamos en una tienda de todo a 15 pesos porque la idea principal era ir a una tienda de flores, pero las flores son muy caras, cuestan más de 35 pesos. Imagínense llenar todo eso con flores. Entonces venimos y vean, estas sí se ven bastante bien. No son tan caras, cuestan 19.90. El detalle ahora es que no hay tantas del mismo color, entonces no sé qué vamos a hacer. Decidimos cambiar de estrategia y vamos a llevar también de estas que son como ramitos con muchas flores. Llevamos 15 de esas y llevamos 39 rosas. Estoy muy feliz el día de hoy. Tengo sentimientos encontrados sobre estas flores. Se dan cuenta de que no se ven tantas, pero en realidad sí son muchas. Siento como que no van a lograr cubrir todo el espacio de la cosa que tenemos aquí atrás, así que estoy preocupada. Soy optimista y creo que sí lo vamos a lograr, pero siendo realista siento que nos van a faltar. Casi muero. ¿Qué tal que me hubiera rasguñado la cara? Imagínense que me hubiera rasguñado la cara eso. Lo más fácil para sostener la malla es utilizar cinchos y amarrarlos alrededor de nuestra base, que es esta que ya tenemos hecha. También voy a unir 2 partes de malla utilizando los mismos cinchos y para que esto no lastime a nadie vamos a cortarlo con nuestras pinzas. Ahora que ya terminamos de cortar esto, ya van varias veces que me los encajo, no está padre, entonces hay que hacer algo al respecto y vamos a ponerle un poquito de silicona en la puntita, nada más para que no vaya a dañar a alguien después de que esté terminando. Y así ya no va a haber accidentes. Y ahora hay que hacer todo esto. Acabamos de terminar de poner bolitas de silicón en la orilla. ¿Se alcanza a ver? No sé. Tardamos 80.000 años. Y ahora sí es hora de comer. ¡Yay! ¡Come todo! Ahora sí podemos empezar a montar las flores. Hay que cortarlas para que el palo quede más o menos del mismo tamaño. Y la vamos a poner de esta manera. Hay que irlas atorando con mucho cuidado y yo aquí te recomiendo que las vayas intercalando para que se vean diferentes. Yo voy a empezar a hacer filas para intentar que todo quede distribuido homogéneamente. Nos acabamos de dar cuenta de que no nos van a alcanzar las flores. Esas son las que alcanzamos a poner y ya se nos acabaron las rosas. Nada más quedan 2 y estos claveles y no hemos llegado ni siquiera al fondo. Entonces hace falta conseguir más flores para poder completar las líneas y encontrar flores para rellenar el medio porque si no nos va a quedar súper vacío y pues hace falta comprar un montón más de flores.
Amigos, estoy dejando a Waldo sin flores. Vean esto. Me están hasta ayudando a bajar todas. Vean este carrito, por favor. Atascado de flores. Ahora es momento de intercambiar las rosas porque todas las que teníamos que eran color pastel ya se acabaron. Solo queda una y nos faltan las filas de abajo. Entonces, para que no se note el cambio, voy a intercalar con las que tenemos, que son como esta y esta, para que se vea uniforme. Y también con los claveles, porque nos quedan solamente blancos y todos los de acá arriba son salmón, entonces hay que cambiarlos. Pared de flores rosa. Creo que este fondo está increíble ahora en primavera, está muy bonito. Si ustedes organizan eventos les puede servir como para fondo de 15 años o de bodas, aunque la verdad yo creo que es perfecto solo para decorar tu casa. La verdad, ustedes no se esperan cuántas flores usamos para hacer esto. Así que vamos a hacer un sorteo mini en el que ustedes tienen que adivinar cuántas flores creen que hay en esta pared de flores. Obsérvenla bien, pongan su comentario abajo y las personas que más se acerquen voy a seleccionar una para que se gane un premio de sorpresa. Y como sé que ya pusieron su comentario, vamos a acomodar esto adentro del estudio para que vean cómo se ve ya terminado. Y la idea es que ahora cuando entremos vemos la pared de flores, que se ve súper bonita. Y ahora sí, bienvenidos al estudio, vengan. Así es como lo uso ahora, se ve mucho mejor, ¿no? Digan en los comentarios qué opinan. Recuerden que nos vamos a ver ahorita en Mixer, les voy a dejar el enlace allá arriba para que vayan. Vamos a hacer DIYs de Instagram. Y eso es todo para este video, los de los comentarios y nos vemos en un ratito en Mixer o en el próximo video. ¡Adiós!